Hola, ¿qué tal? Bueno, lamento decepcionarte, Raquana, pero pese a que ya estaba mentalizada para grabar el vídeo de preguntas y respuestas hoy, bueno, decepcionarte a ti y a todos los que habéis hecho preguntas. El vídeo de hoy no puede ser el de preguntas y respuestas porque el ojo se me ha inflamado un montón otra vez. Ha estado un par de meses que voy, que vengo, que voy. Parece que ha vuelto. Y no voy a grabar mi cara con el ojo, con todo el párpado inflamado y no lo voy a grabar. Me comprendéis, ¿verdad? Así que volvemos al plan original, que era leer un poco de este libro. Ya leí un poco una vez, pero he cambiado el estilo de mi ASMR un montón desde entonces. Y creo que la primera vez que leí ni siquiera tenía un micrófono estéreo. O sea que me parece que es un buen momento para darle una segunda oportunidad a un vídeo leyendo de este libro. Y así poder empezar a tener más, volver a tener más contenido friki en el canal. También he vuelto a la configuración del primer vídeo, del vídeo en el que leí la revista de Historia Hoy, porque me gustó mucho cómo captó los sonidos de mi boca al hablar. Tengo otro libro que las páginas hacen más ruidito. Este tampoco tiene nada reseñable. Las páginas tampoco son muy ASMR worthy. Y voy a grabarlo con el micro detrás para que mis sonidos y el estéreo no se graben tan bien, pero el sonido de las páginas sí. Pero este lo voy a grabar así porque me gustó mucho como el estéreo en este nuevo micrófono se captura. Espero no tener que repetir este vídeo. Ya he cambiado el micro otra vez. Este es el nuevo micro. Este me está dando problemas con la conexión, pero al parecer todos los Blue Yetis los dan. Así que lo único que puedo hacer es insertar la clavija lo mejor que pueda and hope for the best. Bueno, este libro es el libro El portal o la ciencia del videojuego. Está escrito por Eva Cid, me habréis oído mencionarla varias veces en este canal. Y está editado por Héroes de Papel, que es una editorial que hace libros sobre videojuegos. Tiene cosas interesantes, tiene cosas no tan interesantes. Este libro es de los interesantes. Esta edición es la edición limitada. No sé si se hicieron más de 500. Pero vamos, supuestamente es una edición limitada y numerada. Y yo tengo el ejemplar 298 de 500. Ni tan mal. La verdad es que no me acuerdo de nada de lo que leí en su momento. Espero que se lea bien. Quería que se vieran las dos páginas. Más que nada para poder colocar el micrófono en el centro y yo poder leer tranquilamente sin necesidad de andar cambiando la cabeza de sitio como en la revista, en el vídeo de la revista. No sé de qué hablar. La historia del portal, Doing Science, Valve y la metodología empírica. La idea de este vídeo es que os aburráis hasta dormiros, pero bueno, este libro me resulta muy interesante. Creo que me leí hasta aquí yo por mi cuenta, sobre todo porque he abierto el libro y me he encontrado un marcapáginas aquí, aunque yo no uso marcapáginas, entonces es cuestionable si voy leyendo por aquí o simplemente metí el marcapáginas aquí porque no sabía dónde guardarlo. Seguramente lo segundo. No tengo muy claro qué leer. Tiene introducción y justificación, una mirada al videojuego como fenómeno lúdico, interactivo y narrativo. La historia del Portal, DigiPen Institute of Technology, Kim Swift, que es la creadora del Portal. Creo que es la creadora del Portal, pero no lo tengo muy claro. Y Narvacular Drop, que es el videojuego por el que la contrataron para hacer el Portal. Still Alive, del Portal al Portal 2, Portales y Geles,
el universo expandido de Aperture Science, el Portal 2 que nunca fue, y Atlas y Peabody, el juego cooperativo. Valve y la metodología empírica aplicada al desarrollo de videojuegos, el videojuego científico, Huge Success, acogida, crítica, repercusión. Aquí desglosa un poco el Portal y el Portal 2, contexto cultural, mito, género y tecnología. Esto es súper interesante. Nos vamos aquí, vamos aquí. Usos didácticos del Portal también es súper interesante. Los usos didácticos de los videojuegos, sobre todo este tipo de videojuegos, en plan portales y pensamiento lógico, una maravilla. La herencia del Portal, fuentes bibliográficas. Voy a quitar esto de aquí y vamos a leer un poco del contexto cultural. Vamos a ver. 167. 167. Ahí está. Vale, he parado para revisar el audio y parece que se va grabando bien. Estamos en contexto cultural, mito, género y tecnología. Portal nació para ser un juego subversivo, prácticamente en todos sus apartados, de forma consciente y deliberada, pero también de forma inconsciente. El primer acto de rebeldía consistió en parapetarse tras la cámara en primera persona de los first person shooter y empuñar un arma, pero no para disparar y matar, para eliminar elementos adversos y potencialmente peligrosos, sino para multiplicar las posibilidades de moverse por espacio ya dado, para producir en vez de aniquilar. Pero más allá de darle la vuelta a los lugares comunes de un determinado género de videojuegos, Portal subvierte la charlatanería típica con la que el medio se empeña en expresarse, a base de cinemáticas, instrucciones interminables y líneas de diálogo estéril, y elabora un discurso silencioso que va de las matemáticas a la psicología, del mito clásico al capitalismo, de la tecnología a las representaciones de género. Empieza fuerte, ¿eh? El hecho de que el protagonismo recaiga sobre una chica de proporciones físicas normales, vestida con un sencillo mono naranja, es otro acto de rebeldía contra la tiranía imperante en un sector empeñado, aunque por fortuna cada vez menos, en moldear sus representaciones de género de manera que satisfagan la fantasía masculina con imágenes de poder. En el caso de las representaciones masculinas, y de fragilidad, sumisión o sexo en el caso de las representaciones femeninas. Este cambio en la manera de percibir los roles y las representaciones en los videojuegos y en la manera que el propio juego tiene de percibirse a sí mismo, de pensarse, se proyecta desde el primer minuto de juego y lo hace con el simple acto de la no exposición. Frente a la pompa con que hacen su aparición los protagonistas del videojuego medio, Chell comienza su aventura desde el más estricto anonimato, sin hacer ruido, sin llamar la atención sobre sí misma. Tradicionalmente los shooters en primera persona, en su inmensa mayoría, han estado protagonizados por personajes masculinos en una declaración inconsciente de intenciones. En este tipo de juegos, Avatar no se ve, ergo el jugador. En este tipo de juegos, Avatar no se ve, ergo... creo que esto es una rata. En este tipo de juegos el avatar no se ve, ergo el jugador, históricamente masculino, es el avatar. Por otro lado, la gran mayoría de las, por otra parte escasas, representaciones femeninas en roles protagonistas se han plasmado desde una perspectiva en tercera persona. En estos casos la chica o la mujer es la protagonista del juego, pero también una figura presta a ser contemplada durante un buen puñado de horas, todas las que dure la aventura. De ahí que históricamente el sector las haya configurado como elementos recreativos, imágenes sexualizadas para satisfacer al público objetivo tradicional. Este contraste es uno de tantos ejemplos en los que cristaliza la dicotomía de las representaciones hombre-mujer en los videojuegos. El hombre adquiere el papel principal, activo, agente, ejecutor y en definitiva protagonista legítimo, mientras que la mujer se configura como objeto, elemento pasivo o secundario, algo susceptible de ser contemplado, de ser rescatado o que adopta un rol complementario o de apoyo al protagonista.
Incluso cuando el protagonismo recae en un personaje femenino, este aparece frecuentemente devaluado y sin el mismo nivel de autonomía que los protagonistas masculinos, porque unas y otros sirven a diferentes propósitos en su relación con el jugador. En cierta manera, el protagonismo legítimo de muchos de los videojuegos protagonizados por mujeres no recae sobre esas mujeres, sino en el jugador. Chell salva todas esas trampas ya clásicas en la historia de las representaciones de género en los videojuegos. El personaje no es presentado de forma directa, sino que permanece en la inopia hasta que somos nosotros, los jugadores, los que la descubrimos gracias a los ángulos de visión que posibilitan los portales. Esta es otra muestra más de hasta qué punto la mecánica del juego penetra en cada pequeña capa de su significación total, moldeando las percepciones desde fuera hacia adentro y manipulando los propios códigos y símbolos más clásicos del medio. Una de las cosas que me encanta de Eva Cid de Eva Cid y de cualquier persona que sepa de lo que está hablando sobre cualquier tema, es que tú ves un producto cultural y te gusta o no te gusta, pero luego empiezas a escuchar a gente que sabe, no a gente que pretende saber, no a gente que sabe, sacarle capas y capas y más capas en las que tú no te habías fijado, y a la vez tú empiezas a verlo y empiezas a aprender un montón sobre ese producto cultural, y es una maravilla, enriquece un montón. Y cuando lo rejuegas con esa nueva información, o ves la película o lees el libro con esa nueva información, estás enriquecida y lo disfrutas muchísimo más. Es genial, o sea, disfruto un montón leyendo estas cosas sobre juegos, sobre películas que a mí solo me parecen, bueno, pues es graciosa, y luego lo ves con otra perspectiva. Me parece muy enriquecedor leer estas cosas. Otro de los ítems clásicos del medio son las armas de fuego, tótem bélico tradicionalmente asociado a la noción de masculinidad y símbolo fálico por excelencia. Las armas de fuego lanzan proyectiles, mientras que la pistola de portales proporciona una alternativa bastante menos masculina, crear orificios ovalados. Mientras que las balas quitan vidas, eliminan elementos de la ecuación del juego, los portales crean conexiones, añaden elementos a esa ecuación y actúan como soportes de la imagen simbólica del alumbramiento a través de ellos. La aparición de las torretas en Portal supone la aparición del elemento bélico, del proyectil, del fuego abierto. Un elemento que tradicionalmente ha tenido, como decíamos antes, un marcado carácter masculino. Y sin embargo, la representación que hace Portal de estos enemigos los configura como elementos frágiles y risibles. Las torretas son pequeñas, hablan con vocecitas robóticas infantiles y son extremadamente frágiles cuando encontramos la manera de doblegarlas. Son inestables, delicadas y muy vulnerables. De hecho, ni siquiera el impacto de su fuego abierto resulta letal. De esta manera, la pieza clave de tantos videojuegos a lo largo de la historia del medio, el proyectil, el arma de fuego, aparece aquí minusvalorado. Eso ha sido la gata. Minusvalorado, despojado de fuerza y prestigio. Lo que para otros es un elemento imprescindible y central de una mecánica que pivota en torno a la eliminación de blancos móviles. Aquí es un añadido que de forma lateral genera otras mecánicas productivas. La ubicación estratégica de las torretas en los escenarios juega en favor de la ecuación en movimiento que supone la mecánica Portal, estimulando la creación de conexiones espaciales a partir de la evitación del elemento dañino. Huir del fuego para crear y vencer. Portal es también subversivo en cuanto a las relaciones de poder, tal y como aparecen representadas en el juego. Hay un porcentaje muy significativo del videojuego cuyo tema central y cuya forma de jugarse se basa en alguna forma de violencia física o agresión física a otros. En Portal, los elementos relacionados con esas formas de violencia son puramente testimoniales, anecdóticos o funcionan de manera inversa a la habitual, como en el caso de la pistola y las torretas. Para triunfar en el juego no hay que ser el más fuerte,
ni sobrepasar a otros por medio de la agresión física directa, sino ser el más astuto y hábil. Enlazando con lo anterior, las torretas aquí encarnan la fuerza bruta, el uso de la violencia y la agresión física. Pero ya hemos visto que no son elementos plenamente funcionales en sí mismos. No son decisivos, sino que son estímulos que, ya sea por evitación, esquivar una torreta, ya sea mediante su manejo instrumental, agarrar una torreta y tirarla a un foso, facilitan el desenvolvimiento de la verdadera mecánica del juego. El fuego, el elemento agresivo y originalmente pensado para destruir o neutralizar, converge con la ambición creativa y constructiva de las dinámicas dentro del Portal. Esta evolución en la distribución de roles y desempeños de lo tradicional en favor de la innovación funciona también como metáfora si pensamos en Portal como un nuevo escalón evolutivo dentro del desarrollo histórico de los videojuegos. El uso inteligente de la tecnología, no solo dentro del juego en lo tocante a la pistola de portales, sino también fuera en todo lo relativo al desarrollo del juego. El buen aprovechamiento de la comunicación visual, esa mediante la cual los escenarios nos hablan y nos cuentan cosas. Eso, el Half-Life también era brutal con eso. El Half-Life podías pasártelo como shooter o podías dedicarte a mirar el entorno y enterarte de un montón de cosas. O sea, el Half-Life es de Valve también. Es un gran ejemplo del show don't tell, y el Portal también es así, sobre todo el Portal 2. Y esa mecánica narrativa indirecta y sugerente ha sustituido al arcaico despliegue de músculo bruto, el de las mecánicas torpes y directas y el de los propios personajes, y a las sobreexplicaciones a base de interminables líneas de texto de los videojuegos más tradicionales. Yo aquí veo una referencia directa al Metal Gear. ¿Qué queréis que os diga? No lo sé, ¿vale? No lo sé. No sé qué pretende con esa frase, pero yo estoy pensando en el Metal Gear. Portal ha intentado distanciarse de las tendencias generales que imperaban en la industria. En eso tiene mucha razón. Y esto es algo que queda patente en la práctica totalidad de las decisiones tomadas con respecto al diseño del juego. Resulta cuando menos curioso que, sin ser la intención explícita, que sepamos al menos, de los desarrolladores y guionistas, se puedan realizar tantas lecturas a tantos niveles de un par de juegos que a primera vista parecen ceñidos a intenciones concretas, a lecturas inmediatas. Pero Portal, como todo, es un artefacto cultural y como tal no puede ser ajeno a su cultura. Además es un artefacto inspirado, fruto tanto de la improvisación, la espontaneidad y el talento, como de una metodología concisa y minuciosa de oficio puro y duro. El guión, muy alejado de concesiones a lo maniqueo, no sé lo que quiere decir esto, es una concatenación de decisiones acertadas y sus temas se insertan con naturalidad en diferentes disciplinas. Del idilio del juego con la psicología hemos hablado en anteriores capítulos, que no hemos leído en este vídeo. Del mismo modo en que ciencia y tecnología caminan de la mano de la propia psicología. El uso nefasto de la tecnología al servicio de la ciencia en las manos equivocadas, las de Johnson o el propio Whitley, y la dualidad formada por tecnología y humanidad determina en gran medida las relaciones entre los personajes y la manera en que evolucionan estas relaciones. La ciencia se configura de entrada como elemento total, como tótem absoluto al que todo debe replegarse. El inicio de cada juego nos planta delante diferentes perspectivas de un mismo panorama. Uno en el que la ciencia se ha posicionado como el poder total, como el cenit último al que debe aspirar y al que se debe el progreso humano. En el primer Portal se trata de un poder total y racional, pese a que su actuación se mueva dentro de una racionalidad particular. Algo que nos viene dado y que actúa como un deus ex machina, al menos durante la primera mitad de la aventura. El Portal 2, en Portal 2, partimos con un conocimiento empírico previo, necesario para recalcar la idea inicial del juego, que el alzamiento de la ciencia y el poder tecnológico es inevitable porque si bien son susceptibles de desencadenar una catástrofe, son también las únicas fuerzas capaces de devolver al mundo su antiguo esplendor, del mismo modo que GLaDOS cae, vuelve a renacer. Y
y es la única que puede volver a restablecer el orden tras el destrozo causado por la torpe, inepta, imperfecta y, en definitiva, humana gestión de Whitley. Si bien la oposición entre tecnología y humanidad y los límites de una y otra es lo que configura y desdibuja cuando toca la naturaleza de los personajes y de sus relaciones entre ellos y las relaciones de los personajes con el entorno, la intersección de esa oposición entre lo robótico y lo humano con los roles de género es la que configura, de forma particular, la relación materno-filial entre GLaDOS y Chell. Mi madre es una patata. Las representaciones de género enlazan de una manera muy interesante con la tecnología. Los límites entre robótica y humanidad se vuelven difusos con la evolución de la relación entre las dos mujeres del juego, las encargadas de que finalmente todo acabe medio bien gracias a la tenacidad de una y a la recordada humanidad de la otra, en contraste con la idiotez de Whitley y la arrogancia desaforada de Cave Johnson. Qué curioso, ¿eh? Según la mitología griega, Medea, hija del rey de Cólquide Eetes, y nieta de Helios, el sol, y de la maga Circe, ayudó con sus hechizos y ungüentos a Jasón en su conquista del Toisón de Oro. Este, a cambio, le prometió que se casaría con ella una vez concluyera su periplo. La versión más popular del mito nos dice que Medea, traicionada por Jasón, al romper su promesa tras algunos años de matrimonio, mató a sus propios hijos como venganza. Actualmente se denomina síndrome de Medea a una situación patológica que padecen aquellas mujeres que infligen daño físico, agresiones psicofísicas o afectivo-emocionales, daño social, económico o incluso muerte a sus propios hijos como venganza hacia el otro progenitor. Este denominado síndrome debe entenderse en el marco de la psicología popular, pues no es ni una patología, ni un síndrome, ni un criterio diagnóstico. Es simplemente una etiqueta explicativa. Según este fenómeno, el asesinato o el intento de asesinato del propio hijo representa no solo una venganza hacia el otro progenitor y la destrucción del símbolo de unión con él, sino también la destrucción del vínculo de la propia mujer con su estatus de madre, incluso en el caso de mujeres que identifican fuertemente su feminidad con la maternidad, supondría la destrucción de la propia identidad. ¿No nos parece que Caroline fuera una de esas mujeres que se definen a sí mismas por su condición de madres? Pero sí es cierto que el maltrato a la hija es, en este caso concreto, un fenómeno estrechamente relacionado con la pérdida de identidad como ser humano y como madre, que se produce en el proceso de implantación de Caroline en GLaDOS. Y que todo ello es también el fruto de una relación tormentosa con la figura paterna, rol que desempeña Cave Johnson, independientemente de que sea o no el padre de Chell. Según esta lectura, GLaDOS estaría intentando matar a Chell para destruir de forma definitiva cualquier resquicio de la humanidad de Caroline, o Caroline, no sé. Pero también podría ser la propia Caroline intentando vengarse de Johnson como una Medea moderna, mediante el asesinato de la hija. La tortura psicológica, las brutales burlas y los intentos de asesinato disminuyen en intensidad con la progresiva humanización de GLaDOS, o visto de otro ángulo, con el deterioro de su correcto funcionamiento como máquina, justo en el momento en que se despoja de su caparazón sintético y su núcleo se envuelve de una carcasa orgánica. Una patata. Es una patata, no digo que esta frase sea una patata, es que la carcasa orgánica es una patata. Ello es también el hilo conductor de la también progresiva construcción de Chell como personaje, la humanización de GLaDOS y el desvelamiento de su rol como madre se produce de forma conjunta a la construcción de la identidad de Chell como individuo y como hija. Yo creo que nos va a dar tiempo a leerlo todo en un vídeo. Es que me parece muy interesante, en serio. O sea, ¿yo qué queréis que os diga? Esta es mi mierda. Siguiendo, además lo cuenta muy interesante. O sea, hay cosas que son complejas, pero lo cuenta de una forma lo suficientemente sencilla como para que yo lo entienda. A ver, he movido el libro y ya no veo bien, vale. Siguiendo con los paralelismos mitológicos, Portal se identifica con otra figura del mito clásico, también relacionada con intrigas y conspiraciones familiares, y que también ha dado nombre a un fenómeno patológico en la cultura popular, el mito de Electra y el llamado complejo de Electra.
La Electra más famosa que nos ha dejado la mitología griega es la hija de Agamenón y Clitemnestra. Después del asesinato de Agamenón por su esposa Clitemnestra y por Egisto, el amante de esta, Electra se ha escapado por poco de la muerte. Electra, que ha escapado por poco de la muerte, es tratada como una esclava para evitar futuras represalias por parte de la muchacha o su futura descendencia. Pese a todo, la joven logra reunirse con su hermano Orestes y juntos planean y llevan a término el asesinato de Egisto y de su madre para vengar al padre. El complejo de Electra es el término propuesto en 1912 por Carl Jung, uno de los padres junto a Sigmund Freud del psicoanálisis, o la versión sofisticada de la psicología popular, para designar la fijación afectiva que tiene la niña hacia el padre durante cierta etapa de su niñez. Esta teoría es considerada por algunos psicólogos como la contrapartida del complejo de Edipo, desarrollado por Sigmund Freud, según el cual el niño sostiene una fijación con la madre, situando al padre como un rival. La conspiración de Chell y Whitley para acabar con la vida de la tiránica GLaDOS recuerda, por tanto, a la conspiración de Electra y su hermano Orestes para hacer lo propio con su madre. También en Portal, la hija Chell, como la hija Electra, fue confinada en una jaula, condenada al ostracismo y relegada a la esclavitud por miedo a las represalias que pudiera tomar contra la figura materna. Joe McNeely, 2011, ahondó en la lectura psicoanalítica del Portal y señaló algunos puntos coincidentes de argumento con el ya citado complejo de Electra, pero además estableció un paralelismo entre la propia mecánica del juego y la teoría psicoanalítica de la libido, también llamada de las pulsaciones psicosexuales. ¿Esto qué es? Esto es un dibujo de algo, pero no. Parece un núcleo de GLaDOS. No me queda claro. Según el psicoanálisis Liebert-Spiegler 2000, ¿vale? La libido es una energía psicológica de naturaleza sexual fundamental en el desarrollo biológico y de la personalidad del individuo desde la infancia, configurado en diferentes etapas. Esta energía busca el placer sexual y se expresa mediante pulsiones de autoconservación o las relativas a las necesidades fisiológicas, sexuales, eros o agresivas o de destrucción, thanatos. Estas pulsiones generan un conflicto en el individuo que debe resolverse, o de lo contrario acabará bien produciendo enfermedades psíquicas, psicosis, bien con esa energía reprimida actuando desde el inconsciente y provocando enfermedades neuróticas, tumoyo. El asesinato de GLaDOS a manos de Chell en la primera parte del Portal equivaldría, según el texto de McNeely, a esa primera etapa de identificación infantil. Pero con la restauración de la inteligencia artificial en Portal 2, Chell tiene la oportunidad de explorar las etapas posteriores del desarrollo psicosexual. En la etapa fálica, de los 3 a los 6 años, se produce un cambio en el objeto erótico, fuente de placer, de la niña, que ahora es el padre en sustitución de la madre, la cual era objeto de placer de niños y niñas en la primera fase. Es el instinto de conservación de la especie lo que redirige el interés de las niñas hacia los padres, ya que con la madre les sería imposible engendrar. La niña sale del complejo de Edipo y cae en el complejo de Electra. En Portal 2, este cambio se representaría con la transferencia de Whitley como núcleo de la IA en sustitución de GLaDOS. Whitley es el nuevo objeto de conflicto. En este contexto, señala McNeely, la libido se manifestaría como la tensión del jugador, Chell, frente a los conflictos que presentan los puzzles y la gratificación que proporciona su resolución. Este flujo de energía que, según la teoría de las pulsiones, se genera a partir de la tensión del conflicto y el placer de su resolución, puede estancarse y resultar problemático cuando el conflicto no se resuelve. Tal cosa es la que le sucede a Whitley cuando se ve incapaz de obtener satisfacción de su deseo de hacer pruebas y más pruebas, y empieza a frustrarse primero y a colapsar después. Siguiendo con Chell y Portal 2, en este paralelismo con el psicoanálisis, a medida que ese conflicto derivado del complejo de Electra se va resolviendo,
Se va relajando la tensión entre las dos mujeres y su relación se vuelve menos antagónica. La hija aprende a identificarse con la madre y deja de verla como una rival, justo en el momento en que Potatoes se inserta en la pistola de portales de Chell y ambas, madre e hija, avanzan de manera conjunta desde la misma perspectiva. La lectura psicoanalítica de McNeely es interesante hasta cierto punto, al menos en la medida en que Portal recrea temas universales. Y el psicoanálisis no es más que una corriente muy perspicaz que se dedicó a observar y nombrar fenómenos humanos culturales y universales, adscritos siempre al terreno de la psicología popular y dependientes en mayor o menor medida de su contexto histórico y social, que ha pervivido hasta la actualidad. Volviendo a las analogías del juego con los temas de la tradición clásica, probablemente me he perdido. En el que mejor enlaza con la temática general del Portal es el de Prometeo, uno de los mitos más referenciados y citados en relación a las implicaciones que tiene con nuestra cultura tecnológica. Pues sí. Según la tradición más extendida, Prometeo, hijo del titán Jápeto y primo de Zeus, fue el benefactor de la raza humana allá en albor de los tiempos. Prometeo fue quien llevó el fuego a los seres humanos, a espaldas de Zeus. Un engaño y una traición nacidos del amor que sentía Prometeo por la estirpe humana. Al descubrir la traición a los dioses cometida por Prometeo, Zeus ideó un castigo tanto para el traidor como para los beneficiarios de la traición. Zeus encadenó a Prometeo en el Cáucaso con cables de acero y envió un águila nacida de Equidna y Tifón para que le devorara el hígado, el cual se regeneraba constantemente, y juró por Estige que jamás desataría a Prometeo de la roca. Grimal, 1951. Como castigo a los hombres, el dios ideó enviarles un ser modelado ex profeso para que desatara entre su raza todo tipo de calamidades. Esta criatura era Pandora, la primera mujer. Zeus tenía muchas movidas mentales. Yo no hago las reglas, es que es así. De este modo, los dioses se cobraron el engaño de Prometeo con otro engaño destinado a los hombres. La primera mujer poseía una belleza muy similar a la de las diosas, pero contenía en su interior la desgracia para todos ellos. Un mito que no solo es el precursor del mito cristiano de Adán y Eva, sino que es semilla y a su vez reflejo del pensamiento misógino occidental. El fuego robado a los dioses y depositado en manos de los hombres es el símbolo de la llegada de la sabiduría divina al mundo de los mortales. Y esta llegada se produce de forma conjunta al advenimiento de todos sus males. El fuego, una esencia de vida y protección que permanecía al amparo de los dioses, es sustraído en un acto de rebeldía imperdonable y puesto al servicio de la más imperfecta de las criaturas, con todos los riesgos que ello entraña. La modernidad no tardó en ver un paralelismo entre el fuego divino del mito prometeico y las posibilidades, pero también los terrores que podían traer consigo los avances científicos y tecnológicos. Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, 1818, es la obra recreadora por excelencia del mito prometeico, el moderno Prometeo. Y es una obra que surgió de esa incertidumbre moderna. La novela narra la historia del joven científico alemán Victor Frankenstein y su ansia por crear vida, pero no cualquier vida, sino vida humana, nacida del conocimiento humano y de las herramientas tecnológicas a su alcance. Usando la ciencia electromagnética propia del siglo XIX y restos humanos procedentes de diferentes cadáveres, Víctor consiguió alumbrar una criatura. Sin embargo, el fruto de la ambición de Víctor resultó ser un humanoide cuya fealdad y grotesca apariencia condenó la existencia de ambos. La mayoría de estudios contemporáneos de la obra parecen coincidir en que la novela de Shelley es el primer alegato cultural en contra de los peligros que entraña la ciencia moderna, aun cuando ésta recae en las manos más bien intencionadas. En Portal 2, la ciencia y toda la tecnología al servicio de la ciencia recae en unas manos supuestamente bien intencionadas. Las mejores manos, las de un hombre blanco norteamericano con un impetuoso espíritu emprendedor en pleno auge del capitalismo feroz de mediados del siglo XX. Las mejores manos.
Sin embargo, el juego de Valve convierte este supuestamente en una sátira in misericorde, pero no de la ciencia y la tecnología, sino del capitalismo, del espíritu emprendedor y del hombre blanco. Otra característica de Frankenstein, no tanto de la obra original de Mary Shelley como de la idea de la obra que reside en el imaginario popular, es la identificación nominal del padre de la criatura con la propia criatura. En la novela el monstruo no tiene nombre. Frankenstein es el apellido del científico, pero a su criatura popularmente se la conoce como el monstruo de Frankenstein, o directamente es llamada Frankenstein. La popularización del mito moderno Prometeo mimetizó semánticamente uno y otro hasta sedimentar el apellido del doctor en el nombre del propio monstruo, Manuel Guillén, 2011. En Portal 2 se produce también una mimesis entre creador y criatura, pero en sentido inverso. La criatura tiene nombre propio, y ese nombre se identifica desde el principio de la aventura con la noción de monstruosidad, con la idea de que la criatura es en sí misma un error científico y no un error fruto de las ambiciones de su creador. El verdadero monstruo no es GLaDOS, ni mucho menos Caroline, es Cave Johnson. La megalomanía científica y en último término psicópata que reproduce la IA es Cave Johnson, él y su delirio final de desafiar la muerte utilizando otra identidad. Y aún así, el monstruo, el villano de la historia en el imaginario popular, es y será GLaDOS. Por otra parte, el mito de Prometeo, o más bien la lectura moderna del mito, enlaza con Portal aunando las dos formas primordiales que adopta la calamidad en el mito original. El fuego de los dioses en manos inapropiadas, la tecnología, y Pandora, las mujeres. Tecnología, mujer y calamidad son conceptos que en Portal encarnan claramente en la figura de GLaDOS. Pero si bien el mito prometeico surgió desde y para reforzar el pensamiento misógino, Portal reivindica la entidad tecnológica llamada GLaDOS, a la que se le otorga una voz y después una personalidad femenina como personaje memorable y depositario de todas nuestras simpatías, en oposición al arrogante y estúpido Cave Johnson y al inepto Whitley, ambos personajes marcadamente masculinos. GLaDOS, como el fuego divino, conocimiento sobrehumano, amenaza tecnológica, aparece en el mundo terrenal tras un descenso que bien podría ser el de Prometeo. Semillas de fuego en mano sobre el mundo de los hombres. La IA es despojada de su forma sintética, divina, amenazante, intangible y omnipotente, y se precipita hacia lo mundano bajo la forma del más mundano de los tubérculos, la patata. La primera vez que vemos a GLaDOS terrenal está sufriendo, inmóvil e impotente, los picotazos de un ave sobre su nuevo cuerpo, así como Prometeo los sufría por parte del águila sobre su hígado. Y ya está. Hemos terminado la sección 7, contexto cultural, mito, género y tecnología. Este libro me parece una maravilla. De verdad, yo os recomiendo, no sé si estará todavía a la venta, no sé si se podrá conseguir la edición coleccionista todavía, no lo sé, pero si os gustan los videojuegos, os gusta leer sobre videojuegos, no solo jugarlos, ir un poquito más allá, y os gusta el Portal, yo os recomiendo este libro encarecidamente. Es, de nuevo, Portal o la ciencia del videojuego, de Eva Cid, de la editorial Héroes de Papel. Si os ha gustado, si habéis llegado despiertas al final y queréis que lea más trozos del libro, lo único que tenéis que hacer es comentármelo. Bueno, espero que el vídeo os haya ayudado a relajaros, espero que os haya resultado interesante y como siempre, un beso y buenas noches.